Muy buenas tengan todos. Este ya es el tercer video. Aquí vamos a conversar un poco acerca de lo que serían las etapas del mercado y la importancia de la visualización conjunta de lo que serían las macroetapas y las microetapas en el análisis del mercado. A ver, comencemos. En las etapas del mercado, nosotros esta gráfica ya la hemos visto antes. Nosotros podemos apreciar aquí pues las cuatro etapas que ya hemos estado hablando antes. Tenemos la etapa 1 de la indiferencia o la ambivalencia, que es cuando está comenzando el ciclo. La etapa 2 o la etapa de codicia, que es al alza. La etapa 3, que es una etapa de incertidumbre, que es el mercado está lateral. La etapa 4, que es una etapa de temor, es una etapa de miedo, es la etapa bajista. Y se repite de nuevo con la etapa 1 de indiferencia o ambivalencia, de nuevo lateral. Quiere decir que el mercado pues se puede mover nada más de tres maneras, ¿no? Se puede mover lateralmente en las etapas 1 y 3 y se mueve al alza en la etapa 2 de codicia y se mueve a la baja en la etapa 4 de temor. Los traders que ganan, ¿verdad? Pues compran barato en el inicio de la etapa 1 o se preparan, en el inicio de la etapa 2 o se preparan en la etapa 1 y venden, ¿verdad? En el inicio de la etapa 4 o se preparan en la etapa 3 porque viene el conocimiento como tal, ¿no? El trader que pierde, pues es el que hace lo contrario, ¿no? Así, compra casi finalizando la etapa 2 y vende casi finalizando la etapa 4. Seguidamente vamos a hacer un resumen de cómo va trabajando esto, ¿no? Si nosotros los vemos a una escala diferente, nosotros podemos observar una macroetapa 1 lateral de ambivalencia. Muy bien. Después podemos analizar la macroetapa 2, en donde ya sabemos que se está moviendo el mercado de manera alcista y en ella nosotros vemos la euforia y la codicia. Y dentro de esta macroetapa 2 nosotros vamos a ver microetapas de la manera siguiente. Se va comportando con el inicio de la etapa 1, después una microetapa 2, una microetapa 3, una microetapa 4, vuelve de nuevo la microetapa 1 y seguidamente con la microetapa 1, 2, 3 y 4 pues vamos viendo el ciclo de mercado como si fuera de ambivalencia, así, de codicia. Aquí volvemos a ver incertidumbre, aquí miedo y de nuevo se repite el inicio del ciclo del mercado. O sea que aquí estamos viendo la macroetapa 2 y tiene dentro de esa macroetapa 2 microetapas 1, 2, 3 y 4. Igualmente la macroetapa 1 lateral de ambivalencia va a tener internamente, ¿verdad?, microetapas, ¿verdad?, 1, 2, 3 y 4. Si seguimos, viene después la macroetapa 3 con un comportamiento lateral de indecisión y en ella también vamos a ver microetapas 1, 2, 3 y 4, así como lo vimos en la macroetapa 2. Finalmente, tenemos la macroetapa 4 con un comportamiento bajista, representando el miedo y el pánico, en donde de nuevo el seguimiento, de acuerdo a las pautas de mercado, es que viene una microetapa 4, una microetapa 1, una 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta que se repite y volvemos a la macroetapa 1 lateral de ambivalencia. Es bueno acotar que el ejemplo de las microetapa 3 pudiera ser una cola de techo TT, eso lo vamos a ver cuando estemos viendo más adelante este tipo de velas con colas de techo, y un ejemplo de una microetapa 1 pudiera ser una cola de piso BT. Mientras tanto podemos irnos aprendiendo el término y la abreviatura, cola de techo TT y cola de piso BT. Bien, un trader entrenado compra cuando la microtendencia está en sincronía con la macrotendencia. Vamos a hablar de esta macroetapa 2.
Aquí yace una de las claves maestras para la precisión en el trading. La pregunta de cuándo comprar ha sido respondida. Una compra se verificará cada vez que ocurra una coincidencia de etapa a etapa. No hay que olvidar este concepto, ya que el mismo es invalorable. Esto se resume en esta siguiente tabla que sigue. Fíjense, si nosotros estamos analizando la macroetapa 2, ¿verdad? Y dentro de esta macroetapa 2, nosotros nos encontramos aquí en esta microetapa 3, nos dice espere. Si estamos en la microetapa 4, espere. Si llegamos a visualizar la microetapa 1, entonces debemos estar preparados. Debemos tener todo listo para entrar con nuestro broker, ¿verdad?, en la compra del mercado, ¿verdad?, del producto bursátil que nosotros queramos comprar como tal. Y cuando se inicie, ¿verdad?, la microetapa 2 dentro de la macroetapa 2, ahí es cuando vamos al ataque, ¿cierto? Ok. Es importante observar el cómo las oportunidades de entrada en compra, ya sean call o long, son exclusivas cuando se presenta una microetapa 2 dentro de una macroetapa 2. Nótese cómo la productividad de esta microetapa 2 es mayor en la gráfica izquierda que el de la derecha. ¿Qué nos quiere decir este enunciado? Que si ustedes se dan cuenta, la línea con el número 2, que es la línea alcista, es mucho más pronunciada, se obtiene más rendimiento que en la macroetapa 4. Vean que aquí las líneas número 2 son más cortas, aquí son más largas. ¿Por qué? Porque en esta macroetapa 2, si podemos tener y si estamos operando dentro de una microetapa 2, tenemos la sincronía como tal. Igual, vamos a pasar a la macroetapa 4 bajista. Un trader entrenado vende en corto cuando la microtendencia está en sincronía con la macrotendencia. Es decir, aquí estamos en macrotendencia 4, una macrotendencia bajista, y la oportunidad nuestra va a estar cuando estemos dentro de esta microtendencia 4. Bien, aquí yace una de las claves maestras para la precisión en el trading. La pregunta de cuándo comprar ha sido respondida. Una compra se verificará cada vez que ocurra una coincidencia de etapa a etapa. No debemos olvidar este concepto, es invalorable. Repitiendo lo anterior, si nosotros estamos en una macroetapa 4, ¿verdad?, y estamos en este momento en la microetapa 1, esperamos. Después pasamos a la microetapa 2, esperamos. Pasamos a la microetapa 3, esperamos. Cuando nosotros nos damos cuenta que va a iniciar la microetapa 4 y estamos en macroetapa 4, es cuando podemos entrar al ataque, cuando podemos entrar con la compra de nuestro producto bursátil. Es importante observar el cómo las oportunidades de entrada de venta, llámese put, ¿verdad?, si estamos en opciones, en contrato de opciones, o short, cuando estamos en acciones, son exclusivas cuando se presenta una microetapa 4 dentro de una macroetapa 4. Nótese cómo la productividad de esta microetapa 4 es mayor en la gráfica derecha que el de la izquierda, idénticamente como lo explicamos en la manera anterior. Vean, ¿verdad?, cómo aquí las líneas número 4 son de mayor rendimiento, son más extensas en el tiempo, son más largas que las líneas 4, así, de la macroetapa 2. Vamos a ver en el transcurso de los videos posteriores cómo nosotros podemos, ¿verdad?, entrar al alza en una macroetapa 2 y en una macroetapa 4, y cómo entrar también a la baja en la macroetapa 2 con la macroetapa 4, siguiendo los patrones de las señales que se nos vayan presentando, ¿no? Bien, un dato importante es que cómo podemos observar nosotros la macrotendencia y la microtendencia en una gráfica, ¿no? La macrotendencia generalmente la podemos observar en el promedio móvil de 200 periodos. Cuando el precio, es decir, la vela japonesa, esté por encima de ella, somos compradores. Cuando el precio está por debajo de ella,
somos vendedores. Igualmente, la microtendencia la podemos observar en el promedio móvil de 20 periodos. Cuando la pendiente de ella es positiva, nosotros vemos que estamos ascendiendo, es decir, somos compradores. Y cuando la pendiente de ella es negativa, descendente, somos vendedores. ¿Cómo sería entonces aquí la combinación? Bueno, si nosotros de verdad queremos estar seguros que queremos comprar al alza, debemos verificar que sobre la curva del promedio móvil de 200 periodos debe estar el precio y que adicionalmente, ¿verdad?, la media móvil de 20 esté en pendiente positiva. Así, si no sucede esto, ¿verdad?, entonces va a existir otro patrón de comportamiento y otro patrón de ataque. Pero lo ideal es esto. Lo ideal es que ambas estén en sincronía. Igualito para la macroetapa 4, ¿verdad? Si nosotros en la macroetapa 4 nos damos cuenta que el promedio móvil de 200 está ligeramente inclinado hacia abajo y que también el precio está por debajo de este promedio móvil y que la media móvil de 20 periodos está con una pendiente negativa, pues estamos en un marco ideal, ¿verdad?, para entrar en el proceso de venta, es decir, comprar opciones de contrato en put, ¿verdad?, o comprar acciones en short. Bien, después de haber entendido estos conceptos, nosotros vamos a proceder a estudiar dos patrones de señales, ¿no? Uno va a ser el patrón PBS, que es un patrón de compra, ¿verdad? Casi siempre cuando vayamos a entrar al alza, y es la que vamos a estudiar en estos casos de ataque, ¿verdad? Cuando desde la microtendencia 3 estamos ya observando que viene una microtendencia 4 y debemos estar listos para entrar el ataque en la microtendencia 2, entramos con un patrón de compra de PBS, ¿verdad?, que lo podemos ver aquí en estas dos elipses verdes. Y vamos a hacer lo mismo, ¿verdad?, con el desarrollo de los patrones de venta, ¿verdad? Si el otro era un patrón de compra, el PBS este va a ser un patrón de venta para comprar en corto o para comprar opciones en put, así que lo vamos a ver en la metodología de ataque después de habernos preparado con una microtendencia 1, una 2, una 3 y vamos al ataque en el inicio de la microtendencia 4, que es la que nosotros podemos ver en las oportunidades con las elipses rojas. Bueno, eso es todo por los momentos y muchas gracias.